Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Un nuevo altar familiar para compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Éxodo. En el día de ayer veíamos los primeros versos del capítulo 1 de Éxodo y cómo el pueblo pasó de estar de comodidad en Egipto a empezar a ser hostigado por este nuevo rey, nuevo faraón que se había levantado en el pueblo de Egipto. José había entrado a Egipto sirviendo a hombres, había servido en primer lugar a Potifar y luego de esto había estado sirviendo al encargado de la cárcel, y cuando es llamado de la cárcel para revelar el sueño de Faraón, comienza a servir a Faraón. Toda su vida fue en servicio a los hombres y no a Dios. Fue así de que cuando Faraón muere, se levantó otro faraón que no conocía a José y que no tenía respeto por el pueblo de José, por Israel. Así es que empieza entonces a mirar al pueblo de Israel como un pueblo enemigo. Ya no era un pueblo quizás de alguna manera respetado por lo que José había hecho con la nación, sino que ya se habían olvidado de lo que José había hecho. Habían dejado de lado aquellas cosas y estaban viviendo un tiempo distinto. Ya la aflicción y la dificultad había pasado, y como muchas veces sucede en tiempos de dificultad, ¿no es cierto? Cuando aparece alguien que salva las papas, bueno, todos lo aplauden, lo vitorean y hacen monumentos y tantas cosas, ¿no? Pero al poco tiempo sucede de que ya están bien, que ya todo pasó y queda en el olvido. No así cuando nuestras vidas están en servicio al Señor. Siempre la obra del Señor tiene continuación, la obra del Señor no se detiene. Es así de que desde Abraham hasta la vida de José, siempre hubo alguien que sirviera y siguiera las ordenanzas de Dios. No fue así la vida de José, quizás por el propósito de Dios para salvar a su pueblo. Lo cierto es de que en José se corta el linaje de los patriarcas y ya Jacob no bendice a uno de sus hijos, sino que bendice a los nietos, bendice a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Y ahí es donde se repite la historia, la misma de Jacob, que en vez de bendecir al mayor, bendice al menor, bendice a Efraín. Lo cierto es que, bueno, estando ya en Egipto, se levanta este nuevo faraón, nuevo rey, dice aquí la palabra del Señor. Leemos a partir del versículo 8 del capítulo 1, dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con su carga, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué rápido cambió el panorama. De estar en lo mejor de
Egipto, en la tierra de Gosén, recibidos por el faraón, agradecidos por el servicio que José estaba dando a la nación, una nación que estaba levantándose pujante y poderosa para aquella época. Ya cuando muere este faraón, muerto José también, nadie tomó memoria de él y empezaron a ver al pueblo de Israel como sus enemigos. Podían encontrar en el pueblo de Israel una virtud, que eran muy trabajadores, que eran inteligentes, que tenían una gran capacidad de trabajo y de aprendizaje, es que lejos de pretender echar al pueblo de Israel de Egipto, lo que intentaron fue contener al pueblo, reduciéndolo en su capacidad de libertad para que no se vayan de la tierra, dice. El temor de este nuevo rey, este nuevo faraón que se había levantado, no era en realidad de que alguien se les una y para atacarlos a ellos. Y Egipto era una nación muy poderosa en ese tiempo, tenía carros de a caballo, herrados. Bueno, conocemos las escrituras, ¿no es cierto? Era una nación muy poderosa en cuanto a su ejército. Casi toda su población estaba dedicada por entero al ejército o al comercio. De ahí es que no había mano de obra para la construcción, para la edificación. Por eso es que no querían que el pueblo de Israel se fuera de Egipto. Entonces, ¿qué hicieron? Les impusieron a poner cargas tributarias, cargas de impuestos. Que empiecen a pagar impuestos. Hasta ese momento no los pagaban porque eran como bienvenidos, agradecidos por lo que José había hecho hacia Egipto. Luego empezaron a poner impuestos sobre ellos, empezaron a cobrarles impuestos. Y vemos, ¿no es cierto?, que en el versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Los molestasen con cargas, los molestasen con impuestos, los perseguían con impuestos a todo lo que ellos hacían. De esa manera restaban su capital, restaban su poder adquisitivo. Y dice, y edificaron para Faraón, tuvieron que salir a trabajar, ya no vivían para ellos mismos, ya no cuidaban el ganado, ya no estaban atendiendo sus vidas, ahora ya salían a trabajar para Faraón. Y dice que edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Claro, había que pagar los impuestos, entonces había que tener dinero. Ellos no se estaban manejando con dinero porque a causa de su ganado y los quehaceres que las mujeres virtuosas de Israel tenían, se autosustentaban, generaban su propia ropa, generaban su propio alimento y no tenían necesidad de comercializar con Egipto. De alguna manera se habían mantenido aislados en cuanto a lo social con Egipto y también a lo comercial. Entonces, cuando llega el momento de empezar a pagar tributo, empezar a pagar impuestos, no tenían dinero egipcio para pagar. Así que, ¿qué tuvieron que hacer? Salir a trabajar. Y ahí es cuando empezaron a trabajar para Faraón. Lo cierto es de que los impuestos fueron cada vez más gravosos, era absolutamente imposible pagar y quedaron reducidos a esclavitud. Terminaron siendo esclavos para Faraón. Dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces ya no podían vivir para ellos, para sustento de sus familias, para cuidado de su ganado y su hogar, sino que tenían que trabajar para Faraón. Ya dejaron de trabajar por dinero para Faraón para empezar a ser esclavos de Faraón. Ya perdieron su libertad y fueron esclavizados. Y termina diciendo en el último de los versos que leíamos, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y presta atención a este verso, amargaron su vida con dura servidumbre.
en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Qué tremendo el cambio, hermano, de ser bienvenidos a ser esclavizados. Y es a veces como obra el enemigo en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros, por algún motivo, nos apartamos del camino del Señor y nos enfriamos, nos distanciamos del Señor, empezamos a tener contacto con el mundo y por la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, empezamos a ser bien recibidos. El mundo, cuando nos vamos del camino del Señor, nos recibe con los brazos abiertos y parece que nos va a dar mucho más de lo que Dios nos había dado e incluso nos había prometido. Pero enseguida las cosas comienzan a cambiar. Fíjese lo que sucedía con el hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que se iba a comer el mundo, llevándose la herencia que le había dejado su padre, para disfrutarla en vida. Y al poco tiempo se quedó sin nada y vino hambre a esa tierra y enseguida tuvo que quedar cuidando cerdos. Y ni siquiera le daban de comer la comida que los cerdos comían. Por eso, hermano, hermana, el enemigo es muy astuto en el obrar hacia las personas. El enemigo, no, siempre lo decimos, no va a venir con un tridente vestido de rojo y con cuernos para que lo podamos identificar perfectamente. De la misma manera actuó Faraón, no fue una obra violenta contra el pueblo de Israel, sino que poco a poco empezó a cambiarles el panorama. Primero los puso a que pagaran impuestos igual que el resto del pueblo, y luego de esto empezó a ponerle más carga impositiva para reducirlos, para tenerlos limitados en cuanto a sus recursos, para que vayan empobreciendo, y a medida que iban empobreciendo iban siendo esclavizados, y ya cuando eran esclavos empezaron a oprimirlos con rigor, amargando sus vidas, hermano. Y ese es el trabajo del enemigo. Poco a poco empieza a destruir la vida de las personas. A veces lo comparamos, ¿no es cierto?, con una rana, un sapo, ¿no?, que es puesto del ambiente natural, lo volcamos en una olla con agua hirviendo, enseguida va a saltar para salvar su vida. Pero si lo ponemos en agua tibia, no va a saltar. Y si poco a poco empezamos a calentar el agua, no va a saltar y va a terminar siendo cocinado en esa olla. Y es justamente el trabajo del enemigo. Poco a poco empieza a trabajar en las vidas, a cambiar las situaciones, y cuando se quieren dar cuenta, ya están esclavizados por el pecado. Esto lo podemos ver en tantas vidas, hermano. Es el caso también de Sansón, nazareo de nacimiento, apartado para Dios, con un tremendo propósito para Dios, habiendo llegado a ser juez y reinar en Israel, poco a poco fue olvidándose de Dios a causa de sus pasiones, y cuando se quiso dar cuenta, Dios ya no estaba con él. Dios ya se había apartado de él. Y esto le costó los ojos en primer lugar y finalmente la vida, cuando termina derribando la casa donde estaban los filisteos. Y allí es cuando pierde la vida Sansón. Hermano, hermana, qué cuidado que tenemos que tener en nuestro caminar. El cuidado de, en primer lugar, tener nuestra mirada puesta en el Señor y nuestro caminar y nuestro servicio a el Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo salir a trabajar, hermano? No es esto, hermano. Nosotros todos necesitamos un sustento, todos tenemos una labor que cumplir, pero no vivimos para esto. Hola, esta es la gran diferencia. Yo puedo tener mi actividad comercial, mi actividad laboral, pero no es esto lo más importante en mi vida, sino que lo más importante es mantener mi comunión con Dios. Lo más importante es mantener mi vida en servicio a Dios, para que justamente no suframos lo que el pueblo de Israel sufrió.
yendo, apartándose poco a poco. En ningún momento de todo el capítulo, quedan algunos versos todavía por ver del el capítulo 1, pero en ningún momento del capítulo 1 es mencionado de que el pueblo de Israel clamara a su Dios. Fueron soportando todas estas situaciones sin levantar un clamor hacia Dios. Quizás la comodidad, el bienestar que habían obtenido en principio en Egipto les hacía soportar esto pensando de que en algún momento esta situación iba a terminar y volverían a tener ese bienestar que llevaban. Y soportaron así por generaciones. Generaciones estuvieron soportando la esclavitud. Al punto de que los hijos de esclavos, ¿qué terminan siendo? Esclavos. Porque lo que nuestros hijos ven en nosotros es lo que ellos aprenden, hermano. Si ellos ven en nosotros nuestro caminar con Dios, ellos van a aprender a caminar con Dios. Y si ven en nosotros que caminamos alejados de Dios, ellos van a aprender a caminar alejados de Dios. Por eso, hermano, hermana, qué importante es nuestra condición, no solamente lo personal, sino también aquellos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro caminar. ¿Qué estamos enseñando? Muchas veces no tenemos un puntero y un pizarrón para enseñarle a nuestros hijos a caminar. Y no tomamos clases de aprendizaje de vida, pero ellos, mirando nuestras vidas, aprenden a caminar. Mi papá hacía de esta manera. Mi mamá pensaba esto. Y esto es justamente lo que a nuestros hijos les vamos dejando. Es el legado de nuestras vidas, es la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Es una herencia que no podemos evadir, hermano. Quizás los bienes materiales hoy están y mañana no están, y quizás cuando llega el momento de repartir la herencia, el bien no alcanza a justificar ni siquiera un juicio sucesorio. Si hay algo que indefectiblemente sus hijos y mis hijos heredarán, es el legado de vida que nosotros hemos tenido. Es la herencia que le vamos a dejar en cuanto a el modo de vida que nosotros hemos tenido. El pueblo de Israel terminó siendo esclavo y sus hijos nacieron con mente de esclavo. Ya no tenían el anhelo de ser libres. Ya para ellos era algo normal vivir como esclavos. Hermano, hermana, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el amor al Señor, es el servicio al Señor, es la fidelidad a Dios, es el amor a su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano, de que en cada uno de nuestros pasos, en todo nuestro caminar, podamos estar justamente enseñándole esto a nuestros hijos. Como decía, quizás sin puntero y sin pizarrón, pero con nuestro caminar, enseñándole que lo mejor que hay es seguir al Señor. Qué tremenda responsabilidad que tenemos de que nuestros hijos puedan seguir el camino del Señor. Oramos al Señor, hermano. Yo necesito el auxilio de Dios para esto. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque en esta enseñanza, amado Dios, podemos ver cómo poco a poco el enemigo fue tomando control sobre el pueblo de Israel, atándoles, Señor, en servidumbre, atándoles, amado Señor, y oprimiéndoles, amargando sus vidas, Señor, llevándoles, amado Señor, en sufrimiento, bendito Dios. Oh, amado Señor, ayúdanos, Señor, en nuestras vidas, en nuestro caminar, Padre Santo, para que podamos, amado Señor, tener nuestra mirada puesta en ti en todo tiempo, siguiéndote a ti, sirviéndote a ti, amándote a ti, amado Señor, y no poniendo nuestra mirada en el mundo, Señor, no mirando, amado Señor, quizás la comodidad o el bienestar que otros en el mundo tienen, Señor, sino que podemos mirar que así como Jesús, Señor, menospreciando lo propio, miró el beneficio de la cruz, Señor. Que nosotros también, amado Rey, podamos
tener esa mirada, mirarte a ti, eterno Dios, sabiendo, eterno Padre, que el tiempo que vivamos en esta tierra vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar con situaciones, con leyes promulgadas, con conflictos quizás que el mundo va a querer levantar contra tus hijos, contra tu iglesia, Padre. Pero tú, amado Señor, has de guardar nuestras vidas para que alcancen salvación. Y te pedimos, Señor amado, que tú también nos ayudes, Señor, en nuestro caminar a poder instruir a nuestros hijos en este camino. Que puedan ellos ver en nosotros, Señor, esa fidelidad, ese amor a ti, amado Señor, ese servicio a ti, amado Padre, que lo podamos inculcar día tras día, amado Señor, para que ellos puedan heredar, amado Señor, esta maravillosa herencia que es la fe en ti, Señor, el amor a tu nombre, el servicio y la fidelidad a ti, mi Señor. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto.